¿Qué onda, reptileros y acuaristas que sintonizan este canal? ¿Alguna vez han tenido un evento triste, un evento que los haya marcado en este hobby que es de las tortugas, de los peces, en general de tener mascotas? Bueno, hoy les voy a contar uno de los eventos más tristes que me ocurrieron a mí y que definitivamente marcó todo mi trayecto como acuarista. Esta historia se va a remontar, amigos, hace más de 10 años, cuando yo todavía estaba empezando en el hobby de los peces, cuando todavía no tenía mucha idea de cómo funcionaba el tema del ciclado, el tema de la cuarentena. Todo esto que hoy ya conocemos y que ya dominamos, pero que en ese momento yo, un principiante que todavía no tenía ni idea y que tenía más o menos 12, 13 años, o tal vez 14, algo así más o menos. El punto es que en ese momento pues todavía era un novato y todavía no tenía mucha idea de cómo funcionaba todo esto de los acuarios y de los peces en general. Esta historia, amigos, comienza cuando yo hice mi primer estanque, es decir, yo tenía peceras muy pequeñas, así que me dispuse a construir un estanque para tener mucho espacio para tener peces. Este estanque yo mismo lo construí, me fui ahí de albañil a construir, a preparar la mezcla como pude, tapar fugas, darle la forma y al final pues sí logré tener un estanque. Si bien en ese momento no tenía mucha idea del filtrado y la verdad estaba complicado porque no tenía conexiones ni nada por el estilo cerca, me dispuse a llenar el estanque y a meter de los peces más comunes que podemos encontrar en los acuarios, los guppies. Como sabrán, habré comprado algunos 20, 30 guppies en un estanque de más o menos 1500 litros. Obviamente se iban a reproducir y en cuestión de un par de meses ya tenía un buen de guppies en ese estanque. Tenía muchísimos, amigos, ese estanque se llenó, no recuerdo exactamente en cuánto tiempo, pero eran una infinidad de guppies que tenía en ese estanque. Entonces, fíjense, desde ese momento me hacía mucha ilusión y yo decía, si tuviera una tortuga caimán, ya tendría guppies para darle su alimento. Pero obviamente con 12, 13 años, pues no estás preparado para algo así. En fin. Tenía tantos guppies, amigos, que me empezaron a comprar. Yo empecé a vender mis guppies en ese momento de a peso, de a 50 centavos. Aquí en donde yo vivo solamente había 2 acuarios e incluso los acuarios me empezaron a comprar guppies porque la verdad estaban bonitos y se los dejaba a un precio bastante noble para el negocio, ¿no? Entonces a mí me decían, a ver, tráeme 200 guppies, te los compro a peso, y pues ahí me veías contando los guppies, se los llevaba y me daban 200 pesos, que realmente para alguien de 12, 13 años en ese momento pues a mí se me hacía mucho. Estamos hablando de hace ya 10 años, más de 10 años, no recuerdo con exactitud. Empecé a vender los guppies, de vez en cuando me daban ahí 100 pesos, 50 pesos por comercializarlos en los acuarios y pues ya ellos los revendían. Entonces ahí fue donde se me ocurrió la idea de mejorar los guppies, de mejorar la especie para que empezaran a salir más bonitos los guppies. Ahí está mi primer error, amigos. Bueno, resulta que en uno de esos viajes que tuve a la capital de mi estado, pasé por un acuario del centro y vi uno de los guppies más bonitos que yo había visto. Lo recuerdo a la perfección, era un king cobra. Era verde, así verde fosforescente, estaba precioso el guppy. Entonces yo dije, voy a comprar ese macho para que se reproduzca en mi estanque y así los guppies empiecen a salir con esa genética. Obviamente los guppies van a empezar a salir más bonitos y me los van a seguir comprando. Incluso los puedo vender a un mayor precio, ¿no? Era mi pensamiento de ese momento. En fin, compré el guppy, me costó más o menos 50 pesos que yo recuerde, 60 pesos, que en ese momento a mí me dolió porque era de mi gastada. 60 pesos para mí en ese momento, sí era un golpe a mis ingresos, entonces, pero yo dije, ni modo, ¿no? Se recupera cuando se reproduzcan. Yo llegué todo ilusionado con el guppy, amigos, ¿y qué es lo primero que hace un novato cuando tiene un pez nuevo? Bueno, pues va y lo mete directamente a su acuario comunitario, sin esperar cuarentena, sin pensar si estaba o no enfermo. Yo simplemente llegué y lo metí al acuario directamente,
sin pensar en nada más, que ya iba a llegar, se iba a reproducir, iban a salir peces más bonitos. Para mi sorpresa, a los días empiezo a ver al pez, porque era muy fácil de identificar, todos los peces eran de colores de un guppy común y ese pez era el único verde fosforescente que se veía en el acuario, entonces era muy fácil identificarlo. El punto es que al poco tiempo me doy cuenta de que ese guppy se empieza a comportar raro, empieza a tener algunos síntomas muy característicos de una enfermedad que ya les voy a comentar cuál es. Empieza a tener el estómago como presionado, empieza a nadar con dificultad y sobre todo lo más significativo que yo recuerdo hasta la fecha es que tenía una especie de joroba en la parte superior. De hecho, ayer en que pensé en hacer este video me puse a investigar. Vi fotos de guppies contaminados con esto que es la tuberculosis y me dio una sensación muy fea, amigos. Me trajo recuerdos de Vietnam de esa ocasión. Bueno, pues noté todas estas características en mi pez y me puse a investigar qué podría ser. En ese momento no era tan fácil como ahora conseguir información útil. No había tantos foros en internet o grupos como ahora los hay. En ese momento yo me di cuenta de que todo cuadraba con la tuberculosis en los peces y yo me alarmé bastante, no sabía qué hacer en ese momento, porque en uno de estos foros leí que la tuberculosis en peces es sumamente contagiosa y muchos recomiendan incluso que cuando les da tuberculosis a alguno de tus peces es iniciar el acuario desde cero. La tuberculosis es tan contagiosa, amigos, que es muy complicada de erradicar por completo en un acuario una vez que entra. Entonces yo inmediatamente separé a ese pez, lo puse aparte y sí, efectivamente, amigos, a los pocos días este pez murió. El pez ya estaba muy afectado por esta enfermedad y pues no hubo más que hacer, además de que según yo en ese momento ya no se podía hacer nada. Ahorita actualmente desconozco si ya hay algún tratamiento o no, pero al menos en ese momento sí, de los foros que leí, sí decían que una vez que le da tuberculosis a un pez, lo mejor incluso era hasta sacrificarlo. Qué feos recuerdos, amigos. Es mi evento canónico de acuariofilia. En fin, saqué al pez contaminado y yo dije, bueno, creo que hasta aquí quedó la enfermedad, ya no pasó a más. Pero para mi mala suerte y muy predecible, a los pocos días empecé a notar a otros peces con los mismos síntomas. Empecé a sacar a los peces afectados. Les repito, era un estanque bastante grande. Yo tenía 13, 14 años y en cuestión de días, amigos, en cuestión de días, mucho, una semana creo, hubo una masacre total en el estanque. Muchísimos peces murieron por esta enfermedad, todos con los mismos síntomas. Era muy evidente que se trataba de la tuberculosis por lo contagioso y lo letal que era con los peces. Así que en ese momento dije, bueno, pues ya no hay más que hacer. Ya los peces de este estanque están contagiados. Aún si los saco y los pongo en otro lado, puedo propagar más esta enfermedad. Y a los días, amigos, todos los peces de ese estanque murieron, amigos. Así, una tragedia total. Fue horrible. Imagínense, para un novato que le pase algo así, pues fue muy feo, fue muy feo. En esa ocasión, yo la verdad ese estanque lo dejé vacío, el estanque lo dejé sin utilizar y ahí fue donde yo dije, ¿sabes qué? Ya no quiero nada con peces, no quiero nada que ver con esto. Y me alejé mucho tiempo de los peces en ese entonces, lo dejé por la paz. Fue una experiencia bastante triste para mí en el hobby. Y que a día de hoy recuerdo y digo, pues realmente fue por una imprudencia mía, por no respetar la cuarentena y por no hacer las cosas como se debían hacer. Ya después, con el paso de los años, me empecé a informar, me empecé a animar y mucho tiempo tuve peces beta. Me obsesioné un tiempo con los peces beta. En lo que yo podía hacer, llegué incluso a reproducir a estos peces. Eran unos escamas de dragón, si no me equivoco.
Solamente el detalle que tuve fue con los alevines, ya que en ese momento no era muy fácil encontrar el alimento tan pequeñito para ellos. Pero sí pasaron bastantes años para que yo me vuelva a animar a tener peces y todo esto del hobby. Hasta aquí llegó mi experiencia con esta enfermedad, mi experiencia más triste de la acuariofilia. Coméntame cuál fue la tuya, si tuviste algo así, algo que te haya pasado, algún evento que te haya marcado en el hobby. Les voy a estar leyendo, amigos. Tomen esta experiencia para hacer su cuarentena y no meter peces que acaben de traer del acuario, porque sí puede terminar muy mal, muy mal. Es todo por mi parte, amigos, y cambio y fuera.